En 1 Timoteo, un poquito más atrás, capítulo número 3 y versículo 14 y 15, vemos el por qué Pablo le escribe la carta pastoral a Timoteo. Y él le dice, yo te escribo esto para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, ¿sí? Para que no andes metiendo la pata. Y un poco después de haberle dicho esas palabras, le comienza a dar instrucciones acerca de qué hacer y qué evitar. Y en el capítulo número 5 le comienza él a decir los comportamientos que debe él de tener hacia su congregación. Y algunos deberes que él sí o sí debe de cumplir, que se engloban en 3. Entonces, hoy vamos a ver, mis hermanos, de una manera tranquila, los comportamientos del pastor. Es bueno que se le enseñe a la iglesia los comportamientos del pastor, o lo que debe de tener, para que cuando vean al pastor actuando de cierta manera, no le tengan miedo, no le guarden odio y tampoco lo exalten, sino que lo tomen como alguien que simplemente está trabajando, sí, porque está haciendo lo que debería de hacer. Entonces, quisiera yo comenzar aclarando una cosa. Los pastores tienen que comportarse de muchas maneras y eso no los hace hipócritas. Sí, son muchas las áreas que se deben de atender y se debe adoptar posturas diferentes según la situación y las personas. Nosotros de hecho vemos con Pablo que decía que se hacían los judíos para ganar a los judíos, a los gentiles, para los gentiles, a los débiles, para ganar a los débiles, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre se debe, mis hermanos, a moldar el comportamiento según la persona. No podemos darle carne a un niño espiritual que todavía depende de la leche. No podemos y no deberíamos darle leche a uno que ya está para consumir cosas más importantes. Según el nivel espiritual del cristiano, el pastor se debe de adaptar. Si alguien dentro de la iglesia tropieza constantemente y ofende al pastor, el pastor debe perdonar y restaurar a esa persona. Pero si alguien dentro de la iglesia hace tropezar a otros hermanos, ya sea por diferentes doctrinas, pecados o divisiones, la Biblia establece que el pastor debe tomar una postura más fuerte. Al que invita a pecar, hay que aislarlo, dice Pablo. Al que trae diferente doctrina, hay que sacarlo, dice Dios. Al que provoca divisiones, hay que amonestarlo. Y si después de una y otra amonestación no entiende, dice Pablo, entonces hay que desecharlo. La actitud del pastor debe ser, mis hermanos, diferente según la situación. El pastor debe tener comportamientos mansos, humildes, sí, pero también debe tener comportamientos osados y firmes para lidiar con pecados y con pecadores. Es un error esperar que el pastor se comporte siempre de una sola manera. Es que el pastor debería ser amoroso, debería mostrar el amor de Cristo, debería hacer esto y lo otro. Y esperar siempre puro amor del pastor, mis hermanos, provocará que el pastor se vea orillado a andar tratando, mis hermanos, solapadamente a aquellos que andan mal. Se necesita del pastor una conducta firme para corregir a aquellos que andan haciendo quedar mal la iglesia. Que no le den miedo a hablar ni que se enojen. No es correcto y es un error esperar que el pastor se comporte de una misma manera siempre. Y sería malo, un error, si yo me comportara de una misma manera siempre con todos y en toda situación. Se debe de amoldar. Si el pastor no da a respetar la iglesia, la gente tratará a la iglesia como bien les dé la gana. Y la iglesia son ustedes, hermanos.
Así que si viene una persona incrédula y yo con mi mansedumbre y ahí voy y con amor en Cristo no le hago nada porque ay, es que es un alma, mis hermanos sufran esto y deja que les golpee, que les pegue a los niños, deje que viole a las muchachas de la iglesia y que se las lleve al mundo, no le hace, hermano, estoy cometiendo un error pastoral, no estoy cuidando a la iglesia. Debería ponerme firme y decir, ¿sabe qué? Usted aquí no tiene lugar. Dice la Biblia en Salmos número 1 que los impíos, los malos, no se levantarían en la congregación de los justos. Por lo tanto, mis hermanos, se debe esperar comportamientos diferentes del pastor. ¿Me está poniendo atención? ¿Me está entendiendo además? No van a decir cosas del edificio, hermanos. Van a decir cosas de ustedes. No, las personas que nos atacan constantemente no dicen del vidrio, ay, les falta un vidrio, ay, la silla, ya. Hablan de ustedes. Hablan de ustedes. Y el propio pastor de nuestras almas, Cristo, tuvo comportamientos osados y fuertes, así como humildes y mansos. No era hipócrita, era un buen pastor. Él fue manso y humilde, aún estando delante de sus trasquiladores, se enmudeció y no abrió su boca. Pero al mismo tiempo fue, mis hermanos, osado y firme al momento de hacer un azote de cuerdas, volcar las mesas y correr a todos los que andaban haciendo mal del templo. No es malo. Así que si usted ve al pastor enojado con una persona y tal vez hasta lo está echando fuera para que no siga, hermano, no se enoje, es trabajo. Es trabajo. O, bueno, si quiere la dejo entrar, no le hace que machetea a los otros, como una ocasión se metieron con machete, deje que los machetea a los niños, que machetea a sus jóvenes, ¿qué le parece? Ay, no, ahí sí que vaya el pastor, ¿verdad? Y que le machetean al pastor. Entonces el pastor debe tener actitudes diferentes y Pablo menciona que hay tres comportamientos y deberes que el pastor debe de hacer: exhortar, honrar y reprender. Pero cada caso es diferente. En 1 Timoteo 5:1 dice así: no reprendas al anciano. Y ustedes dirán, no, que reprender es un deber del pastor. Aguanten, espérense un ratito. Dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre y a los más jóvenes como a hermanos. La primera tarea que se debe tomar de un pastor es exhortar, animar a un cambio en su vida. Pablo está diciendo que el pastor no debe latiguear a las ovejas, no debo de ofenderlos, ni burlarse de las ovejas, pero sí debo impulsarlas a que no coman cualquier basura, que no sigan a cualquiera, que no escuchen la voz de cualquiera y no vayan solitas al matadero. Por lo tanto, predicarle, mis hermanos, en contra del pecado, gritar para exponer la verdad de Dios, prohibirle cosas y poner sobre usted responsabilidades como hijo de Dios, no es maltratarlos, es cuidarlos y llevarlos a Cristo. Si eso le ofende o le causa molestia, la cosa es que usted es una oveja de cristal delicada que hace difícil el trabajo. Pero el trabajo tiene que ser hecho. Cuidado con lo que escucha allá afuera en el internet. Hay conferencistas que tienen el nombre de bautistas, pero tienen doctrina ya de testigos de Jehová. Sujel Michelén. Por decir uno nada más. Sí, y la Biblia, hermanos, me manda a mí a tratarlos como familia, a guardar respeto a los mayores y controlarme con los jóvenes. No puedo yo andar, hermano, lo vio. Y no puedo yo andar así, mis hermanos, con los jóvenes. Dios me pide respetar a mayores y contrólate con los jóvenes. No andes jugueteando así. Yo como cristiano no le alzaría la voz a mi padre ni le gritaría a mi madre. Y eso Dios me lo manda con cada hermano y hermana que es mayor a mí en la iglesia.
Cuando hablo individualmente con alguien, ya sea porque cayeron en pecado o por una falla que cometieron o porque se andan queriendo ellos poner a liderar y mandar y andan con chismes y por allí, yo tengo que cuidar, no hablarles feo. Y gracias a Dios creo que hasta el momento no he caído yo en el error de que hablando en privado les hable feo. Les digo la verdad, pero se los digo de una manera bonita, ¿verdad? En privado, ser pastor no me da derecho de sentirme superior, ni de hablarle déspotamente, ni me hace tener, hermana, una mayor autoridad en su hogar que su esposo, pasando por encima de cabeza del hogar. Se exhorta a los varones y se les dice, pero al final de cuentas esos varones son los que saben si obedecen o no obedecen. ¿Qué más quisiera yo obligarlos a obedecer? Ser como Nehemías y arrancarles el cabello y obligarles, ¿verdad que sí? Pero no puedo, la Biblia me lo prohíbe. Ser pastor no me da una mayor autoridad allí en esa casa, no me da un mayor control sobre los jóvenes, una mayor responsabilidad sobre sus hijos y tampoco me hace pasar a mí su trabajo de educar a los jóvenes, a sus hijos. No me da más autoridad que el papá, que el esposo. No me da autoridad para andar yo manejando la finanza del hogar. No me da mi autoridad para nada de eso. Tengo autoridad para aconsejar, para exhortar. Pero al final de cuentas son los hombres los que o hacen caso o no hacen caso. Cuando hay problemas en el matrimonio y una parte de la pareja quiere consultar al pastor, pero la otra parte de la pareja no, allí no puedo interceder más si es el hombre. Hablé con 4 pastores pidiendo consejo respecto de eso y los 4 me dijeron lo mismo. Si no quiere el varón atender la situación para solucionar un problema, si el varón no quiere que usted se meta por allí, no lo haga. Hable con la persona que sí quería su intervención para que ella sepa o él sepa que usted estaba dispuesto, pero que no tiene más autoridad que lo que ella. No hable a solas porque donde el hombre se entere, un problemota más grande. Si se les llega a presentar un problema matrimonial, los dos deberían estar allí. Porque de otra manera, mis hermanos, causa problemas y se dificulta el trabajo. En el verso 2 dice, las ancianas como madres, es decir, exhórtalas como madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. La responsabilidad para exhortar a las mujeres de la iglesia recae en el pastor y no en la esposa del pastor. Entonces, sí, hermana, sí puedo llamarle yo la atención. Si mi esposa la mando a corregirlas a cada rato, ustedes van a terminar odiando a mi esposa porque ese no es el trabajo que Dios le ha dado a ella. La exhortación Dios se la ha dejado al pastor, es el trabajo del pastor. Sí, me van a terminar odiando a mí, pero pues ni modo, son los gajes del oficio. Es lo que Dios ha mandado. Y Dios, mis hermanos, si puede ella, mi esposa, exhortarlas como hermanas amadas en Cristo, como para darles un consejo, para la responsabilidad de Dios, para andar vigilando y corrigiendo, Dios se la dio al pastor. Se la dio al pastor. Ay, el pastor me puede vigilar. Sí. Los pastores son obispos, lo dice la Biblia. Obispo significa uno que observa, un observador. O sea que yo como pastor puedo andar observando. Y de hecho lo hago. Y puedo mandar a mi esposa a que diga, a ponerle palabras en su boca y decirle a esa hermana que se cubra más el cuello, que le baje a la falda, que no le abra atrás, que no le abra al lado, que no le haga enfrente y que no le abra en ningún otro lado, que no use transparencias, que se tape un poquito más. Puedo mandarla a ella, pero el trabajo en sí es mío. Y muchas veces la mando a ella, pero quien anda detrás de ella, hermana, soy yo.
Y cuando la hermana no obedece, entonces soy yo ya el que se presenta para mostrarle a la hermana que las cosas van teniendo consecuencias, las cosas escalan y se deben de atender más rápidamente. Amén. Y eso, mis hermanos, es trabajo. Es trabajo. Usted tiene que aguantar varazos. Aguante vara. No sea niño espiritual, no sea una niña espiritual y reciba las correcciones, porque la Biblia dice que las correcciones son camino de vida. Y las palabras dichas por un pastor en las congregaciones son como clavos hincados, cosas que permanecen, cosas que son difíciles de volver a sacar de su lugar, porque mis hermanos, es el trabajo que Dios ha dado, y como Dios trabaja a través de aquel a quien le ha dado el trabajo, Dios no trabaja a través de personas a quien no le ha dado ese trabajo. Intente usted liderar en su casa, hermana, Dios no le ha dado ese rol, Dios no va a obrar por allí. ¿Me está entendiendo? El trabajo en sí es del pastor. Puedo mandar a mi esposa, pero yo ando detrás de ahí. Y con las señoritas, dice en el versículo número 2, Pablo añade un toque especial. A las señoritas exhórtalas con toda pureza. Pablo añade ese detalle porque como Timoteo también era joven, si Timoteo se acercaba a una señorita para decirle, hey, ten cuidado aquí, podría despertar en la señorita alguna admiración incorrecta hacia el pastor, y también en él podría despertar algún interés respecto a esa señorita que desviaran su corazón. Por eso en la organización de nuestra iglesia, yo designé a mi esposa para lidiar con las hermanas y yo con los hermanos. ¿Me está poniendo atención? Si usted quiere hablar conmigo, se habla, pero en presencia de mi esposa. Para una mayor prudencia, mis hermanos. ¿Sí? Verso 3 dice, honra a las viudas, que en verdad lo son. El segundo trabajo que debe hacer el pastor es honrar. No está mal, hermanos, si el pastor reconoce a aquellos que trabajan en la iglesia. Porque en muchas ocasiones desde el púlpito se agradece el trabajo de alguien y dice Eclesiastés, toda buena obra y excelencia de trabajo despierta la envidia de las personas. Entonces el pastor comienza a agradecer el trabajo de alguien, y ¿qué hacen los demás? De seguro ya compró al pastor, pues le regaló esto, le dio lo otro, pues ahora el pastor habla bien de él. Mira, yo soy mejor que él, y lo otro. No debería el pastor estar dándole reconocimiento, se va a exaltar. Hermanos, no está mal hacer eso. ¿Me estás poniendo atención? Se puede reconocer a los que trabajan entre nosotros. De hecho, en Tesalonicenses lo dice, reconoced a los que trabajan entre vosotros y os dirigen y os presiden. O sea, se puede reconocer, se agradece el esfuerzo y toda la matadera y la batallera que han tenido los hermanos a traer los niños. Se agradece a la hermana Nancy, que ha sido la principal, que ha estado haciendo pasteles para venderlo y ayudar al terreno de la iglesia. Se agradece a las hermanas como la hermana Lidia, que son de las que siempre se han quedado haciendo la limpieza, mientras que los otros dicen, patitas, ¿para qué las quiero? Yo me voy. Otras se quedan a sudar. Se agradece, se reconoce. Sí, es un deber. ¿Cómo debía honrar pastor a las viudas, hermanos? ¿Alguno de ustedes sabrá? Timoteo debía honrar a las viudas manteniéndolas. Si usted analiza el verso 4, dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres, viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe
y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, se ha criado hijos, se ha practicado la hospitalidad, se ha lavado los pies de los santos, se ha socorrido a los afligidos, se ha practicado toda buena obra. Si usted analiza, la iglesia primitiva mantenía a las viudas. En Hechos capítulo número 6, si mal no recuerdo, hubo un problema en la iglesia porque las viudas de los griegos estaban siendo desatendidas con la porción diaria de comida en comparación a las viudas judías. Y hubo un pleito y los apóstoles se organizaron y pusieron diáconos para que pudieran hacerse cargo del mantenimiento de las viudas. Dios siempre ha puesto un cuidado especial para los huérfanos y para las viudas. Dice defensor, padre de huérfanos y defensor de las viudas es Dios en su santa morada. Y de hecho, el hecho de ayudar a las viudas debería ser nuestra religión. Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Me está poniendo atención? Entonces Dios, mis hermanos, espera un comportamiento de parte del pastor hacia las viudas. Si usted ve que en una ocasión llega una viuda y andamos, mi esposa y yo, atendiéndola lo más que podamos, no es favoritismo, no es de que yo quiera algo con esa viuda, no es de que quiera una sugar mommy, no es lo que quiera algo por el estilo, es Dios diciendo, ten cuidado de las viudas. ¿Sí? Pero no era cualquier viuda, había requisitos. Era una viuda creyente, que en verdad estuviera sola, mayor de 60 años y que se dedicara al ministerio. Es decir, falleció su esposo y ella se entregó por completo a la iglesia. En el versículo número 11 dice así, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo y quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Ellas quedaban viudas y que estaban condenadas a la prostitución o a mendigar, una verdaderamente sola. Y como Dios no quería ver a ninguna de sus hijas en esa posición, entonces manda a Timoteo, honra a las viudas, manténlas, siempre y cuando cumplan estos requisitos. No es en sí solamente el pastor, hermanos, es toda la iglesia. Es toda la iglesia. Toda la iglesia. Quedaban viudas y ellas se metían al ministerio, ¿sí? Pero había unas que, estando metidas en el ministerio, se querían volver a casar y cuando se casaban, violaban el voto que ellas habían hecho de dedicarse al ministerio. Y por eso Pablo dice, ellas quebrantan su primera fe. Dice en el versículo número 13, 1 Timoteo 5:13 dice, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando de lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado de pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las, ¿qué dice? ¿Ve cómo es de toda la iglesia? Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Entonces no espere a que se le muera el viejo para recibir la pensión de la Iglesia Bautista Reconciliación, hermano. Hay requisitos. Si su esposo muere, pero tiene hijos o nietos, sus hijos o sus nietos tienen que mantenerla. Eso dice Pablo. Si usted quedase viuda, pero es joven, debe casarse. Si usted queda viuda, debemos asegurarnos de ver que haya dedicado su vida a Dios y que no tenga pensiones por otros trabajos, sino que de verdad dependa exclusivamente de Dios.
si su esposo muere y sus hijos no la ayudan, nosotros también la honramos. Pero si la están ayudando, no es necesario y no es obligación de la iglesia estar allí con usted manteniéndola. ¿Me está poniendo atención? Porque quizás se le muera el viejo y, ay, manténgame, hermano, manténgame. No, hay reglas, hermano. Hay reglas. También menciona el apóstol que sea mayor de 60 años. Si usted queda viuda joven, debe de casarse. Sí, y no debe usted decir, ay, el pastor como que anda de muy atento con esa hermanita que anda por allí de 60 años. Como que el pastor allí como que le gustan las pasas arrugaditas, yo no sé, ¿verdad? Como que él tiene, algo quiere el pastor, ¿para qué está allí? A ver, ¿para qué está allí? Hermanos, Dios quiere un cuidado especial de las viudas. Y yo sé, quizás ahorita, hermana, lo menosprecia o quizás no está de acuerdo porque usted no está viuda. Pero quedando viuda, de verdad, sola, ahí sí va a buscar la iglesia. Sí. Entonces, era un orden por completo y Dios busca que el pastor honre a las personas. Y él menciona 3 personas que deben ser honradas: las viudas, los líderes de la iglesia y en tercer lugar, los jefes del trabajo. Su jefe es mal hablado, lo trata mal, es grosero, etcétera, etcétera. La Biblia dice, hónralos. Pero lo dice en el capítulo 6, así que hoy no lo vamos a ver. Síganse portando así, hermanos, ¿verdad? Dice, hónralos. Y si ese jefe es uno cristiano, hónralo todavía más. En el verso 17, 5:17 dice así: los ancianos que gobiernan bien, y no cualquier anciano, los que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3, ¿qué? Las personas menos indicadas con los que el pastor debe andar teniendo problemas son con los diáconos. Muchas veces en la reunión de líderes salen peleados. Se supone que son los más maduros de la iglesia y por eso están allá adentro, y allá adentro agarran la reunión como boxeo. Se ponen a pelear. A los diáconos, que ahorita no hay, los debo escuchar, los debo defender de usted ante cualquier acusación que no tenga pruebas o testigos. Y más si esos diáconos enseñan, pero si gobiernan bien, si atienden bien el changarro. Sí, yo no soy el dueño de la iglesia, hermanos, y no es bueno que yo sea el único que ande ahí en el liderazgo de la iglesia. Conságrense, hermanos. Hace falta, ay, es que el pastor no me disipula, no me marca, pues ya tiene un montón de años de cristianos, disipúlese usted. Como dijo el pastor Israel, autodisipúlese, agarre la Biblia, léale y pídale al Espíritu Santo que sea su maestro. ¿Qué le cuesta? Algunos se enojan y se van, y mientras se van, voltean con los otros hermanos y le dicen, a ti nunca te van a permitir servir en ese pastor nunca te va a dar a soltar el púlpito, No, vete a buscar otra iglesia, anda, búscale por allá, ese pastor no dirá, hermano, pura, hermanos, inmadurez en todo su esplendor. ¿Me está poniendo atención? Se lo digo porque cuando se trata de analizar el comportamiento del pastor, muchas veces, ¿cómo que, ándale, ya se fue aquel enojado, por algo debe haber hecho? No, hermano, hay una razón para todo. Así que se lo digo para que cuando pase no me señale y no critique sin saber. Hay razones para todo. Y eso lo hago, mis hermanos, para que evitemos futuros problemas. No sé si me está poniendo atención, hermano, está tirando esto a la basura porque no le estoy gritoneando. Pero esto se lo enseño para que no tengamos problemas. La relación pastor-iglesia es importante. Si la relación pastor-iglesia es disfuncional, se van a ir personas de la iglesia tarde o temprano.
Y muchas de las ocasiones, aquel que se lleva a las personas es un hombre o una mujer que no están bien cimentados en la Biblia. Se van un montón de personas siguiéndola y al rato esa persona que no estaba bien cimentada en la Biblia comete errores, se desanima, se va al mundo, comete un montón de tonterías con las personas que lo siguen, los maltratan y ahí regresan todos avergonzados pidiendo que el pastor los vuelva a recibir. Ahorrémonos problemas, mis hermanos. Cumplamos nuestras responsabilidades. Cada quien lo que le tocó, lo mío y usted a lo suyo. 1 Timoteo 5:20 dice así: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también, ¿qué? Es bueno que haya miedo hacia el pastor. Sí, a la autoridad se le tiene miedo. Hermanos, en cualquier parte de la Biblia que usted analice la autoridad se le teme. Dios es una autoridad y a Él le debemos, hermanos, tener miedo a su castigo. Romanos menciona que la autoridad terrenal debe ser temida porque no en vano lleva la espada y que si quiere honra de ella, entonces pórtese bien, dice. Es bueno que haya temor, porque si usted le pierde el miedo al pastor, no, usted se va a portar como quiera en la iglesia y me diga lo que quiera y groserías al pastor por aquí, por allá, al papá y a un montón de los hermanos. Y al pastor no lo respeta tampoco al resto de los hermanos, los va a respetar, lo ofenderá a mí, al hermano Ángel, al hermano Kevin y todo por un hombre que nunca supo que al pastor se le debe tener ese temor. Ahora, este es el tercer trabajo: reprensión. Porque al primer verso del número 1 dice: no lo reprendas, exhorta. Y algunos, pues entonces déjenos de predicar fuerte, pastor. Pero después dice en el verso 20: a los que persisten en pecar, repréndelos. No importa, ahora ligándolo en el verso 1, no importa si es un adulto mayor, si es un joven, si es una muchacha de mi edad o si es una adulta mayor. Mis hermanos, si alguien persiste en pecar, un trabajo del pastor es reprender, regañar. Y a lo mejor esa es la parte que menos le gusta del pastor, porque lo va a tomar como enemigo. Ay, este siempre anda detrás de mí, pisándome la cola, siempre me anda pisando los talones y me saca el tenis y anda siendo de molesto y ay, qué molesta es este hombre. Pues es trabajo. ¿Usted cree que a nosotros nos gusta y nos es placentero andar en esa situación? No, hermanos, no es placentero. En 2 años yo me he dado cuenta que no es placentero y todo lo que me falta, hermanos, de vida. Entonces no es placentero. El pastor puede reprender al que persiste en pecar delante de todos y no es imprudente. No es imprudencia. Algunas personas delante de todos dicen las verdades. Tú eres así, 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 no, así, así. Y esa es una total imprudencia. Pero del pastor dice Dios: el pastor puede reprender delante de todos para que los demás también teman, y no les he contado como imprudencia. Ahora no me refiero a que el pastor va a decir: no, hombre, tú eres acá y un montón de cosas ofensivas, sino que le va a estar insistiendo: hey, como Juan el Bautista hacía con Herodes y la mujer que tenía ilegalmente. Juan el Bautista llegaba y le decía: no te es lícito tenerla. No le decía de cosas y ay, el peor rey de todos y ay, qué lástima, lamentable rey. Y no le decía nada de eso, nada más le decía: no te es lícito tenerla. Entonces yo delante de todos puedo decirle: hey, vístase mejor, hey, no hable así, hey, no es que no sea contestón, hey, no sea respondón, hey, etcétera, etcétera, delante de todos. Y no es imprudencia. ¿Le gusta ese trabajo del pastor? Bueno, pues cuando ya se vive en carne propia, no es muy bonito que digamos. A mí sí me regañó el pastor una vez delante de todos y no se siente bonito, hermano. No le voy a contar qué hice, pero metí la pata. Y una ocasión me regañó delante de todos los niños y esta sí se lo voy a contar.
Llegué y me pusieron, no sé si era escuelita bíblica o qué estaba pasando, y no había maestras. Y el pastor me mandó allí, y yo tenía, hermanos, como 2 meses, o no, tenía menos de cristiano, unas 2 semanas de cristiano. Y me pusieron allí con los niños a dar clase. ¿Qué clase iba a dar yo? ¿Y qué hice? Pues puse a los niños a contar chistes. Y eran niños de parvulitos, Y ahí andaba yo contándoles chistes y ellos contándome chistes a mí. Y luego de repente llega el pastor y me dice, ¿qué está haciendo mi hermanito? Ya ven cómo habla el pastor así tan, ya lo conocen, ¿verdad? Y yo le dije, pues, estamos contando chistes, pastor. Y así jugando, le dije, ¿quieres escuchar uno? Y regándola todavía un poquito más. Y el pastor delante de todos los niños, Jacielito, que ese niño como me agarraba carrilla de ahí en adelante. Digo, ay, hermanito, no le ande enseñando chistes a los niños. Y todos los niños empezaron a reír. Pues, ¿qué enseñaba yo? ¿Sabía yo nada de la Biblia? Y me dijo, ay, hermanito, no ande enseñando chistes a los niños, no cuente, esta es la iglesia, enséñeles la palabra de Dios. Y todos los niños hay risa y risa, y ahí en adelante Jacielito me empezó a caer mal, porque siempre me andaba diciendo el chiste de los elefantes con arrugas y los... Bueno, mejor no se lo cuento. Hay alguno de otro que aquí que sí se sabe el chiste, y está bien bueno ese chiste, ¿sí o no, hermano Daniel? Es el mejor chiste de todos. Es el primero que le conté a mi hija y se soltó a risa y risa. Es un buen chiste. Pero el hecho de ser regañado por el pastor enfrente de todos no es algo muy bonito. Y sin embargo es el trabajo de pastor, hermano. No es imprudente. No es imprudente porque justo al lado de mí, con los niños, había otro muchachito muy alto hoy en día, con un greñero tremendo, moreno, y encorvado también. Y ese muchachito estaba allí viendo así como que, híjole, este la está regando y luego me pone a mí, me regaña el pastor y el hermano Eliseo se queda así como que, ándale, ya dije el nombre. Y el hermano se queda así como que, ándale, ya lo regañaron y me van a regañar a mí también. Y le pone el hermano Gerardo al hermanito y dice, no, pues póngase usted tiene más tiempo. Y el hermano ya no les hizo decir chiste. El hermano ya les empezó a dar un poquito de clase de Biblia, tampoco sabía mucho, era un niño él todavía. Entonces no es un trabajo muy bonito, no se siente muy cómodo uno al exhortar. Cuando uno exhorta así en público, hermanos, uno siente un ardor por dentro, no de enojo, sino de cómo va a responder esa persona y qué voy a hacer yo. Si me quiere poner a pleito y me pone un derechín en la mano de la mejilla, tengo que poner la otra para su otra mano derechín y yo no quiero eso y es algo complicado. Es un trabajo que requiere una actitud fuerte. Porque hay muchos que cuando el pastor los quiere exhortar o reprender, comienzan a contestar. Ay, ¿usted quién es? A ver, usted ni a mi papá le hago gas, y usted qué, a ver, viejillo, y se ponen muchos de altaneros, y es un trabajo incómodo de hacer, incómodo también de recibirlo. Sí, pero hermanos, es trabajo. Y vuelvo yo a mencionarle a Proverbios, por favor, es el texto que ahorita le mencioné. Proverbios en el capítulo 4. No es el 4. Híjole, anoté mal el texto, hermanos, que menciona precisamente esto de que porque camino de vida son las reprensiones que te instruyen. Está allí cerquita del Proverbios capítulo 4. Entonces, no se raje, no se moleste y no lloriquee cuando se le exhorte delante de todos. La exhortación, la reprensión delante de todos beneficia a toda la iglesia
Y por lo tanto, si es algo que beneficia a toda la iglesia, el pastor debe estar dispuesto a hacerlo con toda la iglesia. Y toda la iglesia debe estar consciente de eso. Así que sí, hermano, si usted anda gritoneándole a su hermano o a su mamá allá afuera, sí le puedo yo llamar la atención enfrente de todos los demás. ¿No le da vergüenza gritarle a su papá enfrente de todos? Pues a ver si le da vergüenza que lo regañen enfrente de todos, a ver. ¿Verdad que sí? El verso 21, 1 Timoteo 5, 21. Se lo dejo de tarea. 1 Timoteo 5, 21 dice: si te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con qué. Ese como es un problema de los pastores. Somos bien flojotes, hermano. Si a alguno de ustedes les prometí que levanten, que les enviaríamos su doctrina a través de WhatsApp. Levante su mano quien todavía no se lo envío. Gracias a Dios no levantaban la mano, pero hay bastantitos allí que, bueno, yo no vi ninguna mano, ¿verdad? Y dice la Biblia: no hagas nada con parcialidad, échale ganas, completa todo, porque si tú no completas todo y todo lo haces a medias y lo dejas para después, la iglesia también lo va a hacer. Si la iglesia se convierte en lo que es el pastor, si yo me pongo estricto y a las 11 me voy del lugar donde yo estoy y no contesto celular, y le aseguro para la otra te va a estar también puntual. Pero si me veo así, delgadito, bien fragilito, amoroso, llégale tarde, hermano Milton, no le hace. Pues va a llegar a la hora que se le antoje. Por eso, si llegan a las 11:30, yo soy paciente, hago las dos cosas. Soy amoroso, los espero, pero después, ándele, llegó media hora tarde, predicamos media hora más. Ni modo. Ni modo. No hacer nada con parcialidad. Luego dice el versículo 22, no impongas con ligereza las manos a ninguno. ¿Alguno de ustedes sabe para qué se imponían las manos sobre otros varones? Pablo le impuso las manos a Timoteo con una intención: hacerlo pastor. O sea, Pablo está diciendo, no pongas como líder a cualquiera. Y hermanos, eso es algo que yo arraigué mucho en mi corazón: no poner como líder ni en el púlpito a cualquiera. Dios me guarde de poner en este lugar a un hombre que menosprecie este lugar, y destituiré a todo hombre que no se tome en serio este lugar. Y Dios me guarde de pasar aquí enfrente a cualquiera que antes de honrar a Dios desde este lugar decida honrarse a sí mismo. Si no se debe, mis hermanos, imponer como líder a cualquiera. Si usted ve que yo paso desenfrenadamente a cualquiera, órale hermano, predique, órale de doctrina, órale esto, órale lo otro, y después en los cultos empiezo yo a tener problemas con la doctrina, tengo que andar aclarando y contradiciendo y convenciendo por aquí, eso es nada más y nada menos que un mal actuar del pastor. El pastor tiene que tener control de la doctrina quien se enseña a la iglesia, del conocimiento de la iglesia, para que no se equivoque. Dice la Biblia: ten cuidado de ti mismo, Timoteo, sé pastor, ten cuidado de ti mismo y la de la doctrina, y te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Salvarás del error a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces no se impone y no se pasa a cualquiera, mis hermanos. Yo sé que muchas iglesias no guardan esto y pasan a cualquiera que esté bonito, y pues para que llame la atención, ¿verdad? Y lo miren con atención. Porque al que está feíto lo ignoran. Pues pasa el bonito, al guapo. Pasan a cualquiera y se destruye la iglesia, mis hermanos, poco a poco. Dice el 22, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados, ¿qué dice? Ajenos. Algo que yo no debo hacer como pastor es hablar mal de las ovejas. Hay ocasiones en las que uno quiere hablar mal de otro hermano en Cristo, y gracias a Dios no puedo decir de una ocasión en la que yo haya participado. ¿Quién me lleva a contraria? ¿Quién dice que sí me haya escuchado? Me empiezan a hablar mal de otro y, este es así, yo nada más,
No hablo de las ovejas. No debo yo andar haciendo eso. No se impone las manos con ligereza ninguna y tampoco participo en pecados ajenos. Si tú quieres criticar y señalar, si tú quieres andar juzgando, es muy tu problema. Yo no ando en eso, porque uno es el dador de la ley, uno es el juez, que él puede dar y puede perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a tu hermano? Dice Santiago, no somos nadie. Así que no puedo yo andarme poniendo el hermano y mira, cómo la riega, mira, no, hermano, póngase lo que no puedo yo andar jugando de esa manera con las ovejas, burlándome de esa manera. No puedo burlarme de los que cayeron. Yo creo que eso es algo que va a herir y a hacer que se sientan todavía peores las personas que caen. No puedo yo pisarles el cuello y divertirme con eso. No se debe. Si usted me invita a una fiesta, yo no voy a ir a esa fiesta. Si hay allí música mundana, cerveza y un montón de incrédulas mal vestidas allí, no voy a andar yo en esa fiesta. Me voy a ir a otro lado. Invíteme a su casa en un pozole. Unos tamales, unas enchiladas verdes con una sopa de arroz blanca a un lado y una coca bien fría. Esa se la acepto todos los días de la semana si quiere. Ahí me tendrá. Pero ¿por qué participar en pecados ajenos? Si usted anda metidote en un asunto de compartamos banco, mis hermanos, no espere que ahí ande el pastor resolviéndole las deudas y los problemas con los acreedores y andar por aquí y por allá. Ay, pastor, pida una ofrenda especial para mí, pastor. Ándele, pastor. No, hermano. Hágase responsable. Y luego dice, consérvate puro. Si un pastor pierde pureza, ya no sirve para andar de pastor. Si yo caigo como fornicario, ya no sirvo para andar de pastor. Si pierdo mi casa, pierdo la iglesia. Si cuelgo a lo peleonero, yo ya no cumplo para ser un pastor, porque un requisito es que no sea pendenciero, que no sea peleonero. Si soy amante de las ganancias deshonestas, ya no sirvo para ser un pastor. Si soy amante del dinero, ya no sirvo para ser su pastor. La semana pasada ganamos 20 pesitos el miércoles. No andamos en pos del dinero. Y si usted comienza a ver que el pastor se anda desviando en eso y los obliga a tomar un sobre a todos, órale, échele, quiero su diezmo, ándele, no lo he visto usted, hey, no lo he visto usted diezmar, muévale, a ver, ¿cómo para allá? Y hermano, como una vez les prediqué, cuide que su pastor se cuide, que el pastor ande bien. Si el pastor no anda bien, no es Dios el que le habla, hermano, no es Dios el que le habla. Ahora, entienda una cosa, no va a pasar mucho tiempo para que la iglesia se dé cuenta que el pastor no es perfecto. Sí, de hecho, yo creo lo saben muy bien que no soy perfecto, lo habrán visto un montonal de veces quizá, ¿verdad? Pero una cosa, mis hermanos, es ver que la imperfección de un hombre y otra cosa es ver que ese hombre busca vivir de una manera desenfrenada, excusándose en su imperfección. Si ustedes ven que el pastor anda mal, no es Dios el que les habla, no es Dios el que les grita, y esas exhortaciones no son en realidad exhortaciones, son ofensas de un hombre para usted. Pero si el pastor anda bien, la exhortación es de parte de Dios para usted. La reprensión es para su beneficio y se le va a honrar si hace usted lo correcto. Son las actitudes, mis hermanos, es trabajo. Es el trabajo. Y la próxima semana les traeré el trabajo de la iglesia. Para ver si allí hay, sí, hermanos, pues le echan ganitas, ¿verdad? Si ustedes ven a un pastor haciendo, no digo solamente de mí, cualquier pastor atendiendo de estas cosas, mis hermanos, sepan, no es por algo indebido. Hay un pastor, casi no se les ve a él en la congregación. Lo vieron en una ocasión en una casa de una hermana, saliendo. ¿Y qué pensaron inmediatamente? Adúltero.
era viuda. Adivine qué andaba haciendo. Llevó una despensa. Era una mujer de más de 80 años. No podía cargar la despensa. Lo acusaron de adúltero con una de 80. Bueno, se puede dar. Se puede dar. Lo acusaron de adúltero. Él nada más fue a llevar la despensa. La regó, debió haber ido su esposa, sí. Pero no estuvo bien que la iglesia hablara de esa manera en contra de él. La Biblia dice, contra un líder no admitas acusaciones si no hay 2 o 3 testigos. Y además era el trabajo de él andar apoyando a esa viuda. Era trabajo. Por eso es importante conocer los trabajos que debe hacer un pastor, las actitudes y comportamientos que debe tener un pastor, porque si no las conoce ante cualquier acción que él tome, ay, no hombre, este pastor imprudente, negligente, grosero y zángano, y mira nada más el volado y esto y lo otro, y va a comenzar a tener una mala imagen del pastor, va a comenzar a hablar con otros y lo va a intentar convencer, vámonos a esta otra iglesia donde hay un pastor más amoroso. Y usted no sabe que al que se estaba reprendiendo era una hermana que andaba intentando quemar un puesto, que andaba intentando golpear a otros, que andaba intentando mandar y matar a otros y así a otro. Y usted no sabe nada de eso. Entonces no juzgue según las apariencias. Juzgue bíblicamente, todo bien. Considere todo lo que dice la Biblia antes de emitir un juicio. Amén. Que eso quede en sus memorias. Que eso quede en su recuerdo. Y vamos a orar.